Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. En este video te cuento y comento lo sucedido en el episodio 9 de la serie Abby. Esta es la segunda parte, gracias por acompañarme. Doan y Chala están en la casa de ellas. Cuando entran es todo un desastre porque obviamente llegan después de todo lo que fue que Şimşek mandó a acribillar la casa, a ellas también. Y fueron ahí a buscar ropa para Magnur y además Doan se va a quedar con ella para acompañarla y para cuidarla. Eh, entonces ahí está Chala mirando todo y angustiada y Doan le limpia las lágrimas y le recuerda que tiene mucho trabajo por delante para reabrir el caso de su padre. Entonces Chala está como desanimada y dice, ¿por dónde empezamos? No es fácil reabrir un expediente después de 25 años. Doal dice, primero tenemos que averiguar el nombre del fiscal que trabajaba para Tajir. Chala le dice que ella tenía el expediente cuando estudiaba en la facultad, dice, ahí debe estar el nombre, dice, pero teme que el hombre haya muerto. O sea, Charla está desanimada por completo, entonces Doan le dice, no hay lugar para la desesperación y la tranquiliza. Ahora tenemos una escena que está Suna, la psiquiatra, a solas con Magnur en la prisión, tiene un momento a solas para la terapia, entonces le cuenta, le dice que se dio cuenta que en uno de los dibujos ella dibujó un bebé, entonces le muestra el dibujo y bueno, y ahí Magnur se pone un poco tensa, entonces Suna le dice, este bebé es tuyo, Magnur. Y Magnur ahí se pone mal, se pone nerviosa y le dice Suna, ¿ese bebé nació o lo perdiste? Magnur pone un dedo en la boca como haciéndola callar, le hace así, y está angustiada y con los ojos llenos de lágrimas y llora. Entonces Suna le dice que está bien, que confíe en ella, todo lo que hablen, que todo lo que hablen va a quedar entre ellas, que no se lo contará a nadie. Entonces Suna dice, perder un padre tiene un nombre, orfandad, pero perder un hijo no existe una definición todavía. Entonces le agrega, a veces si el dolor que se sufre es demasiado grande, la lengua se bloquea. Entonces, más que hablar, la prioridad pasa a ser simplemente sobrevivir. Entonces le vuelve a mostrar mostrándole el dibujo, le dice, pusiste una cruz para ignorarlo, porque ella tachó el dibujo del bebé, o porque alguien lo eliminó y eso te enfureció. Ahí Maginur se altera y quiere levantarse, pero Suna la trata de calmar y que se quede, entonces se vuelve a sentar y dice, el otro día en la sesión señalaste a la persona de que está en este lugar como Tahir Hanjolu. ¿Él tuvo algo que ver con la pérdida de este bebé? Entonces ahí Maginur ya se levanta, golpea la puerta para que la guardia se la lleve. Entonces una le dice, va tras ella y le dice, está bien, tranquilízate. La sesión terminó, mañana volveré otra vez. Solo te pido una cosa, quiero que lo pienses. Si hablamos de este bebé, abriremos la cerradura de muchas puertas. Lo siento. Y Suna llama a la guardia para que se lleve a Magnur y Magnur la mira con una carita ahí, pobre. La verdad que es una pena esa mujer. Entonces Berram, que esto es de noche, Berram está ahí afuera haciendo como un campamento afuera de la prisión. Entonces le pregunta a Encho si arregló con alguien de adentro de la prisión para proteger a Magnur. Él le grita, le pregunta esto, pero eso no tiene respuesta. Suna sale, entonces Berram le intercepta y le pregunta qué le contó Magnur. Suna le dice que el objetivo de la terapia justamente es que hable, o sea, primero tiene que empezar a hablar, entonces Berram no la deja subirse al auto y como que le saca las llaves o el control del auto y entonces ella amenaza con gritar y llamar a la gendarmería porque está ahí en la fuera de la prisión. Entonces Bernard le dice, ese Doan no la contrató para hablarle mal de mí, a Magnur. Tengo una sola pregunta y me va a responder.
Si fue Magnur quien le hizo algo a Tahir, yo iré y cumpliré mi condena, pero si no es así, encontraré al verdadero culpable. Entonces Suna le grita que no puede decirle esas cosas. Entonces ella logra meterse en el auto, pero él le había sacado, le muestra que le había sacado el control, o sea que no puede irse. Pasamos de nuevo a la casa de Chala y Doan. Chala está cambiada, ya, bueno, espero, perdón, ¿no? Pero la verdad que nunca muestran que se bañen, que, no digo que muestren el baño, pero que están, no sé, están con la misma ropa hace 3 días, pasa del día a la noche, el día a la noche vestidos iguales. Y bueno, está. Este, Chala, bueno, aparece con el pelo suelto y cambiada, supongo que se habrá bañado, no sé. Y le dice a Doan, el nombre de fiscal es Shevket Guntari, mañana iré al juzgado y lo denunciaré, haré mi investigación. Entonces dice Doan, si mi hermano también testifica, ¿no es suficiente para reabrir el caso? Entonces Chala dice, si hubiera sucedido enseguida del incidente, sí, pero el caso prescribió, por eso un testigo ya no basta, se necesitan pruebas. Doan dice, si demostramos el atenuante, ¿cuánto se le reduciría la pena a Magnur? Si podemos probar, dice Chala, que Tahir Ganjolú mató a mi padre, quizás mi hermana no sea condenada. Y eso suponiendo que tu padre no se interponga denunciando. Dice, ahora deseo tanto que tu padre no muera, Doan. Claro, porque aparte si el papá, perdón, si el papá de Doan, o sea, si Tahir muere, ya no es Magnur no sería solo intento de asesinato, sino sería asesinato. Entonces le dice, Chala Doan, entiendo muy bien lo que sientes por Melek. Ella le da un café a Doan y se tocan las manos, ella le sonríe y él también, pero no tanto. O sea, están mostrando un poco que la que está más como ahí embobada con Doan es Chala. No sé si embobada, pero como que las muestras así de las miradas y todo son de parte de ella. Él como que está ensimismado en sus cosas. En ese momento, Doan recibe una llamada de Suna que le cuenta que no puede salir de ahí porque Berram está ahí que no la deja salir. Entonces Doan le dice, voy para allá. Chala le pregunta si lo acompaña, pero Doan le dice que no quiere que esté cerca de Berram. Bueno, Doan llega donde está Suna, ahí a la prisión y afuera de la prisión que está encerrada en su auto. Entonces Doan le reclama a Berram lo que hace con las mujeres. Y Berram se defiende y le dice que solo quiere saber de Magnur y Suna es su doctora. Ella se encerró en su auto porque me tenía miedo, pero yo no le hice nada. Berram le ruega, dice que quiere saber si Magnur atacó o no a Tahir, y Doan le recuerda que le ordenó permanecer lejos de su familia y que Magnur también es su familia. Después lo echa y Berram promete que va a sacar de la cárcel a Magnur. La verdad que la obsesión de Berram por Magnur es terrible. Suna sale del auto y abraza a Doan diciendo que estaba tan asustada y le dice, menos mal que existes, y lo mira embobada. La verdad que a mí ya me está molestando que todas las mujeres, o sea, las hermanas obviamente lo tienen como un héroe y su hermano mayor que las protege, pero tanto Chala como Suna también lo tienen como un héroe y lo miran embobadas y es como, no me gusta que parece que las dos mujeres que están enamoradas de él, o sea, como que lo demuestran y él siempre es como el personaje, me refiero. No me gusta cómo están desarrollando el personaje de él, que parece que él cuida a todas y a todos, pero no muestran particular atención, digamos, de hombre a mujer por ninguna. Es todo como su protección en general a todos. Entonces Suna y Chala están como bobas con él, pero no lo muestran que él esté realmente ni con Chala ni con Suna, lo muestran diferente que con sus hermanas. Esto no me gusta del que están haciendo con el personaje. Bueno, Sefa, que tuvo ese encuentro con Shimshek, vuelve a la mansión y le dice al Ten, él volvió. Alten dice, ¿qué? ¿Cómo va a volver? ¿No estaba en el exterior? Entonces Sefa le dice, todos lo conocen como Shimshek. Desde hace un año intercambia mensajes con Guluyan. Él está detrás de algo.
Dice, ¿por qué apareció después de tantos años? ¿Qué nos hará? O sea, tiene miedo. O sea que ahí mi idea, mi suposición de que era el padre de ellos se cayó, porque evidentemente no están hablando como que vio a su padre. Entonces Alten dice, es el final para nosotros. Entonces Cefa dice, me pidió algo, no sé si hacerlo o no. ¿Y qué te pidió? Guluyan tiene un secreto que destruiría a esta familia. Él quería saber si yo lo sabía. Entonces Alten le dice, ¿cuál es ese secreto? Y Cefa dice, no lo sé, pero dijo que ese secreto es tan grande que sería el fin de los Hanjolu. Recordemos que ese tal Shimshek quiere destruir a los Hanjolu, no sabemos por qué. O sea, todo lo que él hace es contra Tahir Hanjolu, en definitiva. Alten le dice, lo dijo para crear una brecha entre tu esposa y tú. Lleva un año comunicándose con Guluyan. Puede ser que esté obsesionado con ella. Ese hombre es un loco, yo lo sé mejor que nadie, dice Alten. O sea que quizás este hombre sea un ex novio, un ex pretendiente de Alten, no sé, va por ese lado entonces. Entonces Cefa pregunta, ¿cómo voy a librarme de él? Y Alten dice, te mantendrás alejado. Si te llama, no respondas y si se te aparece, me avisarás enseguida. Entonces Cefa dice, él vino a arruinarnos todo, ¿verdad, hermana? Eh, Bueno, después tenemos otra escena que es Cefa entra a la habitación que está Guluyan y le cuenta que se citó con Shimshek, pero dice que él no apareció. O sea que le oculta todo esto que le contó su hermana. Y le pide que no hable más con Shimshek, que no hable de sus problemas con ese hombre, sino que se los cuente a él, que es su esposo. Y ella lo mira y le dice como que está, lo ve como que está celoso, entonces él un poco como que sí, entonces ella le muestra que lo bloqueó, le muestra el celular que adelante de él lo bloquea, y él se está yendo a la habitación y ella le agarra la mano y le dice que se quede ahí, porque incluso hay truenos y está, no sé, como que ella está un poco así como nerviosa, y le pide que se quede. No es como que van a consumar el matrimonio, o sea, no llegaron a ese punto, sino como que están entrando en más confianza y mirarse más con cariño, que antes era una distancia total. Entonces ahora tenemos una escena que Chala, que está en su casa y Doan se fue a buscar a Suna, Chala está nerviosa y empieza a escribir mensajes a Doan y los borra, escribe y borra, no sabe, en realidad quiere saber si Doan está viniendo o no. Entonces, eso es muy una escena muy como de algo tipo amor adolescente que escribe y dice, no, esto no puedo preguntarle, entonces borra todas las cosas. Este, escribe varias veces y al final le pregunta más formal cómo salió todo, y le dice, no es necesario que vengas, yo ya me acosté y no te preocupes. Pero él ve el mensaje, o sea, cuando está justo bajándose del auto, entonces cuando lo ve aparecer, que él todavía no la ve, ella se pone contenta. Este, entonces Doan le dice, creía que estabas dormida, vi tu mensaje, y dice, bueno, pero tenemos que trabajar, le dice Doan. Eh, Así que la verdad que, como dije, las están mostrando a Suna y a Chala, sobre todo a Chala, eso es lo más novedoso, ya como más como demostrando que ya se está enamorando de Doan. Y como repito, que no me gusta tanto, como que Doan está como en otra, no. Y eso que en el primer episodio, cuando ellos se chocan, el que pone cara más de así, como de impactado, en un sentido más de atracción, fue él. Pero bueno, con todo lo que está pasando también. Pero bueno, Chala ese personaje lo está mostrando como que ya es más claro que está enamorada de él. Majinur tiene miedo en la prisión, los truenos la asustan y recuerda cuando Berram quiso abusar de ella 25 años atrás. También recuerda cuando Tajir la golpeó con eso que la azotaba. Entonces la presa mala saca el cuchillo como que se ve que va a ir a atacarla, pero Melek se despierta, entonces la mujer se queda quieta y Melek se sube a la cucheta, a la parte de arriba donde duerme Magnur,
y la calma, y la abraza, y Melek como que le canta, le dice que le canta una canción que le cantaba a su mamá para tranquilizarla cuando tenía miedo, o sea que es como un papel invertido, que Melek está en una posición como de madre, y yo creo que a esta altura ya queda claro que Melek es la hija de Magnur, por la relación que está mostrando entre ellas, es como que sí. Berram sigue afuera del penal, se moja, o sea, está lloviendo abundante, de forma abundante, y él está ahí, grita, le grita su amor, a Magnur, está, la verdad que realmente perdió la cordura con todo este tema. Chala se quedó dormida en el sillón de afuera, que ellos están afuera, con la cabeza en la falda de Doan, que no entiendo por qué no están adentro. Porque sí, adentro estaba todo como que los vidrios, estaba todo, pero los cuartos no, podrían haber dormido en cuartos distintos. Eso pasó en el living, no entiendo por qué están ahí. Bueno, supuestamente como que se quedaron dormidos trabajando, puede ser eso. Al despertar, Charla ve mensajes en su celular que alguien le informa que el fiscal del caso de su padre se retiró después de ese caso, o sea, inmediatamente de ese caso se retiró, pero le dicen que no consiguieron información del paradero. Y Doan le cuenta a Charla que él lo conoció al fiscal. Y ahí recuerda que después de la muerte de Yusuf fue a verlo para contarle la verdad, pero el fiscal no quiso escucharlo. Lo echa y le dice que le va a avisar a Tahir. Entonces Doan en ese momento le increpa, le dice, usted también está comprado por mi padre. De vuelta al presente, Chala se sorprende y como que sonríe porque como que ve que Doan en su momento quiso contar la verdad, que eso no lo sabíamos. Siempre supimos que Tajir no lo dejó, pero no sabíamos que él había hecho un intento previo. Y entonces Chala como que sonríe, está como admirada de lo que él hizo, y él le cuenta que al salir estaba su padre, y bueno, y ahí le cuenta que Tajir lo amenazó con matar a toda la familia, matarse él, y también lo cuenta apenado que su madre fue quien le contó a Tajir que él iba a ir. O sea, eso siempre es algo que a él le dolió muchísimo, la traición de su madre, ¿no? O sea, porque su padre es como que ya sabía de lo que esperar, pero la traición de su madre le dolió. Y Doan dice, el señor Tajir es capaz de cualquier cosa para que el apellido quede inmaculado. También le cuenta a Doan que después de eso no volvió a su casa, que estuvo viviendo unos días en la calle, y cuando fue al funeral de Yusuf, también como para hablar con Magnur, que era una chica ya grande, Chala era muy chiquita, y con la mamá, cuando él se va a acercar, recuerda que no pudo porque enseguida vio llegar la camioneta de Tajir y que bajó a darle las condolencias. Entonces, igual Doan, cuando ve en su momento a su padre dando las condolencias, siendo que él lo había asesinado a Yusuf, grita, mentiroso, mentiroso, no sé qué, y los hombres de Tajir lo agarran y lo sacan, y Doan cuenta que Tajir lo hizo encerrar en un sótano, que lo dejó sin comida, lo golpeó, lo torturó por días. Entonces Chala, que está conmovida, le agarra las manos a Doan. Entonces Doan está triste, obviamente sollozando, dice que lo que más le dolió fue su madre cuando, cuando lo saca del sótano a escondidas de Tajir, le dijo que se fuera. Entonces dice, en lugar de enfrentar a Tajir o irse con él, solo le dijo que se fuera. Entonces Chala le dice, tu madre tuvo las mejores intenciones, al enviarte fuera de esa mansión tuvo una gran recompensa, hizo una buena acción, para mí el hombre que eres hoy se lo debemos a ella. Entonces Doan dice, al pensar en las dificultades que viví durante años solo por su ausencia, este no podría haber sido el resultado. Pero igual puede ser que tengas razón, pero es extraño contarte, después como que se queda pensando y dice, es extraño contarte esto considerando lo que estás viviendo en este momento, o sea, como que no es momento para yo contarte mis penas. Entonces Chala le dice, no pienses así, no estamos compitiendo por quién ha sufrido más, tú y yo perdimos a nuestra familia por esta historia. Cuanto más nos mostramos nuestras heridas, más me di cuenta
de los familiares que son. O sea, de los familiares que son ellos y las heridas que tienen, ¿no? Entonces se miran sonriendo, como con lágrimas en los ojos. Doan agarra las manos de Chala y le dice, ojalá podamos sanar nuestras heridas juntos. Y Chala siente con la cabeza. Pero ya Chala ya está haciendo caritas, miraditas como de amor. Doan le cuenta a Chagla que antes de entrar a ver al fiscal, el fiscal estaba reunido como con un superior que le estaba recriminando y le decía, estás gastando mucha plata, dice, no es acorde a tu posición, todo el mundo se da cuenta, es muy obvio. Le dice, o sea que de acuerdo al sueldo de fiscal parece que le está haciendo muchas compras y menciona una inversión ganadera que hizo. Le habla de un criadero de caballos y o sea, el hombre el superior, le recrimina todo esto que está llamando la atención, que es obvio que el tipo está recibiendo sobornos. Entonces Doan le dice, recuerda que el criadero o esa granja o todo ese lugar tenía el nombre, el apellido del fiscal. Entonces Chala le dice que va a llamar a un amigo que trabaja en la Cámara de Comercio, no sé qué, que quizás pueda ayudarla a encontrar el lugar. A todo esto, Ilma se entera que Doan y Chagla están haciendo averiguaciones sobre el fiscal de la causa. Entonces le pide a quien lo llamó que consiga la dirección de este fiscal para ir a verlo antes que ellos. Didem a todo esto llama a Yilmaz y bueno, le habla que necesita un abogado, le dice que solo trabaja para los Hanjolu, no sé qué, bueno, está, pero un poco como que coquetean y Didem lo cita para cenar esa noche. Y Yilmaz acepta. Entonces, Doan y Chala van a esa finca, que supone que es la de este fiscal, aparece un hombre mayor, y Doan le pregunta si es Shevket, y el que era fiscal, el hombre le pregunta, ¿y quién es usted? Entonces, cuando Adler dice que es Doan Hanjolu, entonces el hombre recuerda cuando se vieron en la oficina 25 años atrás, y Shevket dice, tú eres el hijo de Tahir Hanjolu, ¿has venido a vengarte? Entonces, esta parte no se muestra, pero se ve que Chala se presentó, entonces el hombre dice, uno de los padres de ustedes mató al otro, y ahora ustedes dos están aquí, uno al lado del otro, ¿qué quieren? Entonces Chala dice, solo queremos que se haga justicia, aunque la justicia tarde no se considere justicia, la necesitamos mucho. El hombre entonces parece como que se siente mal, ahí que se agarra ahí de una baranda, entonces Doan empieza a decirle los síntomas, que tiene esto, se le ve que tiene esto, que tiene lo otro. Entonces le dice, usted tiene una afección hepática. Entonces Chevket dice, ¿qué? Entonces Doan dice, hablo de cáncer, está en etapa 4, ¿verdad? No está recibiendo quimioterapia porque está esperando su muerte. Eso lo asevera Doan. Entonces Chevket le dice, ¿es médico? El hijo de Hanjolu es médico. Dice, mire doctor, mi vida quedó arruinada después de ese incidente. Es verdad que no soy una persona limpia, pero por primera vez no cerré el caso con sobornos. Pero tu padre nunca dejó de perseguirme. Si no me hubiera asegurado, quién sabe qué me habría hecho. Entonces yo le pregunté, ¿cómo te aseguraste? Entonces el hombre dice, basta, el pasado quedó en el pasado. Y Chara le dice, nuestras vidas se arruinaron por culpa de ese pasado. La vida de mi hermana está arruinada, tiene que ayudarnos. El fiscal dice, no tengo que hacer nada. Y Doan le dice, todo sucedió porque cerraste ese expediente, estás por morir. Una vez antes de morir, haz lo correcto, asegúrate de que se haga justicia, puedes compensar tu error. El hombre duda, pero los echa y les dice que oren para que Tahir Ganjolu muera, si no estarán en problemas. Dejen en paz a un hombre que está cerca de la muerte. Eso lo dice por sí mismo, ¿no? Entonces Chala le dice a Doan, vámonos, porque ven que este hombre como que no va a hablar. Entonces Sinan, ahora tenemos a Sinan que llega a la prisión y al ver a Berram ahí que está afuera se pone furioso, entonces le exige que se vaya, que no se acerque a su amor. Entonces Berram le dice que no hable de amor, que usted estás casado, bueno, discuten y como que se pelean por quién quiere más a Magnur. Entonces Suna sale, la psiquiatra se la ve salir de la prisión
y le vuelve a decir a Berram que no le puede dar información, entonces Berram le dice que lo va a averiguar por su cuenta. Suna agarra a Sinan y le dice, vamos que tenemos que hablar, o sea que se ve que ella lo citó porque tiene que hablar con él. Doan le dice a Chala, este hombre está ocultando algo, habló de que se aseguró, así que tiene algo que puede detener a Tahir, al señor Tahir. Entonces Chala dice, quizás estemos en el lugar equivocado, ese hombre no va a hablar, estamos perdiendo el tiempo. Otra vez Chala, absolutamente desanimada, Doan la vuelve a animar, y dice, tenemos que seguir juntos, pero ella le dice, tú tienes una vida, Melek ya va a salir y le prometiste irse juntos a Izmir. Entonces le pregunta, ¿hasta cuándo lucharás a mi lado? Lo dice triste, ¿no? Entonces Doan dice, hasta que el señor Tahir pague por lo que hizo y tu hermana reciba la sentencia más leve. ¿Está bien? Entonces Chala asiente y Doan la abraza. Entonces ahí Sinan llama a Doan, le dice que está con Suna y que tienen que ir porque Suna necesita hablar con todos. Ahí Suna está con todos reunidos. Yo no sé si no es la casa de Chala, que ya la arreglaron porque Doan dijo que iba a mandar a arreglarla. No sé, parece que están ahí. Suna cuenta que Majinur está más retraída después de lo que pasó. Y entonces dice, como su estado es crítico, ahora quiero saber de ella a través de sus seres queridos. Entonces le pide a Sinan y a Chala que le cuenten sobre Majnur y por supuesto, bueno, ahí los dos, cada uno por su lado, bueno, cada uno a su tiempo, hablan de Majnur, de lo maravillosa que es. Y Sinan insiste que es una mujer maravillosa, que incapaz de ir a nadie, que no sé qué. Bueno, está Chala, por supuesto, a las maravillas de su hermana. Suna pregunta por Behram y pregunta si saben si ella tuvo alguna relación en esos 25 años con él. Entonces Sinan se enoja y dice que no, que todas las ideas de Behram de casarse, que Majinur es su novia, que todos son fantasías de él, que es una locura de él. Entonces una pregunta si es posible que Behram le hiciera algo sin su consentimiento a Majinur. Ahí Sinan, bueno, Chala se queda callada y se pone cara angustiada porque no sabe. Y Sinan dice que imposible, que se lo hubiera dicho a él, o sea, que en ese entonces ella no le ocultaba nada, o sea que más no se lo hubiera contado. Entonces una pregunta si saben exactamente cuándo dejó de hablar. Entonces Chala dice, desde que yo recuerdo no habla. Mi madre siempre decía que fue después que falleció mi papá. Entonces una le pregunta a Sinan si alguna vez vio a Majnur después de la muerte de Yusuf. Entonces Sinan sí dice que sí, y ahí recuerda esa escena que fue al principio, un flashback que mostraron al principio, cuando se vieron por última vez, que no sabían que era la última vez, fue después de la muerte de Yusuf, que Majnur le recrimina porque no la acompañó, él le dice que Tahir no lo dejó ir, que Tahir se enteró de su romance, que está en contra, pero que Sinan dice que a pesar de su padre, él va a seguir con ella, entonces que se tiene que ir por unos días, pero que va a volver a buscarla y que lo espere. Y eso por supuesto que nunca sucedió. Entonces dice, yo hablé con ella y eso fue después, bastantes días después de la muerte de Yusuf. Entonces, Suna dice que lo sospechaba, porque ese trauma, dice que ese tramo de la muerte de su padre, solo ese tramo hubiera causado que dejara de hablar, no le parecía suficiente. Chara le pregunta qué puede haber sido, entonces, y dice cosas feas, como que si Behram hizo, o sea, como empieza a pensar y decir opciones feas que le pueden haber pasado, y Suna dice que no, que ella tiene algo en mente, pero es muy pronto para contárselos ahora. Obviamente ella lo que está pensando, que es lo obvio, que digo, no es obvio para ellos, pero nosotros que sabemos la historia, es que el trauma mayor de Magno por el cual dejó de hablar es que le sacaron a su hijo. Que le mintieron que estaba muerto y que ella nunca creyó. Bueno, Doan acompaña a la puerta a Suna y están en la puerta bien ahí como en la vereda y habla y le dice
qué bien que les dice que notó que le hizo muy bien a Magnur estar en la misma celda que Melek, y parece que eso fue idea de Doan. Entonces le dice, la verdad que las veo muy, a cada una me parece que se hicieron bien, y dice, puede haber una conexión especial entre ellas, por lo que veo. Entonces, después Suna le, porque Doan está ahí como abatido, medio que sonríe, pero está como que agotado. Entonces Suna le pide que se ponga contento porque Melek va a salir. Y le dice, siempre estás pensando en los demás. Y le pone la mano en el corazón. Todo esto lo está viendo Chala desde la puerta de su casa, está mirando esta escena, que con cara de pocos amigos, digamos, ¿no? Además, Chala desde su perspectiva los ve que sonríen, como que están así muy... entonces Sinan, que ve a Chala mirando a Suna y a Doan, le dice, Maginur hacía lo mismo cuando se molestaba conmigo, porque Chala hizo así como un suspiro, como una cosa así como de molestia. Entonces Chala seguida dice, ¿por qué me molestaría? O sea, se hace la desentendida y Sinan dice, es normal, se ha reencontrado con su exnovia. Lo dice mirando, ¿no? A Doan. Y Chala dice, ¿Suna es su exnovia? Entonces Sinan dice, no es nada serio, dice, ¿cómo se dice ahora? Dice, pasar el rato. La traducción no sé, porque no sé si es en pasado o en presente, o sea, como que no fue nada serio la relación y pasaron el rato, o habla de que están en una situación de pasar el rato. Entonces Chala dice, si quiere que sea el amor de su vida, a mí no me importa, toda como así, como una nena ofendida. Entonces Sinan dice, entonces no ves ninguna esperanza para ustedes. Entonces Chala se queda, sigue mirando a Doan y a Suna y no lo mira a Sinan. Entonces dice, uno de nuestros padres mató al otro. Mi hermana apuñaló a su padre. No es posible. Incluso el amor de Romeo y Julieta es más probable que el nuestro. Entonces Sinan sonríe porque le está diciendo mucho. Entonces, pero Chala se da cuenta de lo que dice. Ah, pero no estamos enamorados como Romeo y Julieta, no me malinterpretes. Entonces, no quise decir eso. Entonces, Sinan dice, no tienes que decir nada. Los que miran, ven. A ti y a Doan. Tu hermana y yo no pudimos estar juntos por los pecados de nuestra familia. Ustedes no deberían sufrir lo mismo. Se cometerán muchos errores, pero no tiene sentido cometer el mismo una y otra vez. Entonces Chala dice, cometer el mismo error a sabiendas no es una estupidez. Entrar en una batalla que vamos a perder. Sinan dice, no es la mejor parte del amor, la única batalla que vale la pena perder es por amor. Chala asiente y sigue mirando a Doan y a Suna. Yilmaz y Didem están cenando y a Yilmaz lo llaman para avisarle que consiguieron la ubicación del fiscal. Entonces, así que corta y le dice a Didem que la disculpe, pero se tiene que ir. Entonces él se va, pero Didem va atrás de él. A todo esto, tenemos a Cefa que habla con Alten porque resulta que llegaron unas flores para Guluyan. Pero esas flores las mandó Nilgur, como de parte de Shimshek, porque Nilgur, que es la chica, la enfermera, que es la hija de la Maya, está enamorada de Cefa, y como Cefa ahora ya no le presta más atención, quiso meter ahí, hacer lío entre Guluyan y Cefa, pero resulta que esto tiene otra implicancia. Al ver que recibe flores, Cefa le dice a Alten, Shimshek le mandó flores a Guluyan, entonces Alten le dice que va a tener que hacer lo que él le pidió, tienes que averiguar el secreto de Guluyan. Porque, o sea, se asustaron. Todo esto fue una mentira, pero ellos ya se asustan. Bueno, tenemos a Diden que sigue a Yilmaz a la granja y lo ve de lejos, que está con muchos hombres reunidos ahí afuera, que están por entrar. Llama a Chala y le cuenta todo lo que pasó. Entonces, Chala le dice a Doan, entonces se van para ahí. Sinan también va, y cuando llegan, empiezan a llegar autos atrás de ellos, entonces Doan le dice, porque Sinan le dice a Doan, déjame ir con ustedes, yo quiero ayudar a Maginur. Entonces ahí Doan lo deja que vaya con ellos, pero entonces cuando llegan a la granja y ve todos esos hombres que aparecen, Doan le dice, te dije que vinieras tú. Entonces Sinan se ríe y le dice, bueno, necesitamos un poco de protección.
Entonces Didem ahí, que la ven, habla con ellos, le cuenta un poco lo que está pasando. Entonces Doan le dice que le agradece, pero que ya está, entonces le pide que se vaya para no correr peligro y le dice a Chala que se quede en el auto, que él va a entrar. Entonces Sinan le dice, no, yo voy contigo. Entonces Doan le dice, está, pero tú entras tú solo. Entonces, o sea, no con todo, no van a entrar con todos los hombres. Entonces le dice, ¿qué vas a hacer? Y le dice un allanamiento. Yilmaz está adentro interrogando al fiscal y le pregunta si le dijo o entregó algo a Doan. El fiscal le dice que no, que él lo echó. Entonces Yilmaz le pregunta si existe algún documento. Entonces el fiscal no contesta. O sea, ¿por qué? En lugar de decir que no, pone cara. Entonces Yilmaz dice, así que usted tiene documentos en contra de Tahir. Entonces le dice, ¿aseguraste tu futuro a lo largo de los años? Entonces Yilmaz le exige que le dé los documentos. El fiscal dice, ¿y si no, qué? ¿Me matarás? Ya estás hablando con un hombre muerto. Entonces Yilmaz dice, ¿quién dijo que lo voy a matar? Pero puedo quitarte lo que más amas, esta granja. Entonces aparece un hombre de ahí de Yilmaz con 2 bidones con combustible. Entonces le dice, ¿por dónde empezamos? Entonces el fiscal le ruega que no, pero Yilmaz insiste, entonces justo golpean la puerta, Yilmaz manda a uno de sus hombres armado, ahí se produce un apagón y se escuchan disparos afuera, entonces Yilmaz dice Doan, o sea, como que sabe que está Doan ahí. Doan se ve que ya, bueno, lograron derribar a los hombres que estaban afuera de Yilmaz y le grita que salga. Entonces Yilmaz le dice, estoy apuntando a Jefflet en la cabeza. Entonces Doan dice, no permitiré que una vida sea moneda de cambio. Dice, yo soy un médico. Entonces, Doan va a entrar solo con Sinan y le pide a los hombres que no hagan nada para que no maten al fiscal. O sea, los hombres de ellos quedan ahí. Se ven unas luces adentro, se ven como unas linternas. Entonces Yilmaz manda a sus hombres a ver qué pasa y Yilmaz está apuntando en la cabeza al fiscal. Entonces eso fue Doan que engañó con una linterna colgada, como que engaña. Entonces ahí Doan derriba a todos los hombres que aparecen. Ya sabemos, hacía tiempo que no mostraba una escena de pelea de Doan. Bueno, ahí ataca a todos los hombres. Entonces llega a enfrentarse con Yilmaz, entonces lo distrae, entonces le logra sacar el arma a Yilmaz. Lo encierran a Yilmaz y a sus hombres, lo encierran como en un lugar donde las caballerizas. Entonces Sinan empieza a despotricar contra Yilmaz, le dice cosas, pero Doan dice estaba protegiendo el honor de su padre, por Tahir Hanjoluk, al cual Yilmaz considera su padre. Ahora todo esto, si Doan sabe que Yilmaz había chantajeado a Tahir porque le ocultó que la madre de Yilmaz estaba viva, o sea, sabe que no quiere, ¿cómo no le cuestiona esto y como que lo entiende que estaba defendiendo a Tahir? Si sabe que Tahir le hizo eso, ¿por qué no le cuestiona? Bueno, entonces el fiscal dice, no se saldrá con la suya después de lo que hizo, señor Doan, acepto su propuesta, le daré los documentos relacionados con el caso y denunciaré ante la fiscalía. Entonces Doan dice, voy a llamar al fiscal para ver si está de servicio, así vamos. Entonces el fiscal dice que va a agarrar los documentos, entonces Yilmaz habla con uno de sus hombres ahí cuando están encerrados y le dice, ¿tomaste las medidas con respecto a Doan? Y el hombre dice que sí. Y parece que está relacionado con el auto de Doan. No sé qué le hicieron. Entonces se están yendo porque Doan dice que el fiscal está de servicio, así que van a ir. Y Sinan agarra a Doan y le dice, yo voy a ir con el fiscal por cualquier cosa. Dice, voy a ir con él, por no sea cosa que el tipo se arrepienta en el camino, así que voy. Entonces lo abraza y le dice, hermano, muchas gracias, gracias por todo. No sabes lo que significa para mí que me dejes ayudar a Majnur, que me permitas hacer algo por Majnur, lo importante que es. Entonces lo abraza y Doan le dice, hermano, pero parece que te estuvieras despidiendo. Y dice, no, pero lo feliz que me hace poder hacer algo por Majnur. Entonces, se están subiendo y ahí se muestra que el auto del fiscal tiene una bomba. Entonces se ve a Yilmaz
que le pregunta a su hombre y dice, ¿hiciste lo que acordamos con el auto del fiscal? Claro, y el man no esperaba que Sinan se fuera con el fiscal. Después tenemos a Bernam entrando al apartamento de Suna, metiéndose de noche, y agarra el teléfono y escucha la grabación donde Magnur, donde Suna dice sobre la terapia con Magnur que Magnur tuvo un bebé. Cuando escucha eso, prácticamente se descompone y dice, un bebé del linaje de esos perros. Y ahí se queda como, la verdad, pobre, que ya no se lo esperaba. Entonces después tenemos a la presa mala que sigue a Magnur. Magnur fue al baño, la sigue para apuñalarla, pero Melek llega atrás, entonces empieza a pelear con la mujer para que no dañe a Magnur, y sin querer Melek lo termina apuñalando en esa lucha por sacarle el cuchillo. Melek termina apuñalando a la presa mala y queda con el puñal en la mano. Y Magnur también está ahí, y las dos están ahí en el baño mirando a la mujer apuñalada. Y ahora yo tengo dos ideas que pueden ser. Normalmente, a veces me equivoco, a veces no, pero me gusta suponer. Que esto está hecho para que como Melek apuñaló a esta mujer, quede más tiempo presa, entonces quede más tiempo con Magnur en la celda. O sea, que esto lo hicieron los guionistas para esto, o que Magnur agarre el cuchillo de Melek y quiera salvarla, aunque no sepa que es su hija, y quieran que la culpen a ella de esto y que Melek no le pase nada. Yo creo que más que nada es para que Melek quede más tiempo en prisión y junto con Magnur. Ahí, bueno, lo que pasa es que Doan está con Chala en el auto y parece que pincharon. Yo pensé que le habían cortado los frenos, pero por suerte Yilmaz no fue para tanto. Parece que tienen ahí un problema con una llanta, entonces se tienen que tomar un taxi. Doan le habla que se retrasaron por eso, pero que van a tratar de alcanzarlos. Entonces ahí Sinan y Doan se ponen, no sé, Sinan está como medio gracioso, como es él, y le dice, ¿te acordás cuando las canciones que cantábamos? Dice, entonces se pone a cantar, entonces Doan le pone el altavoz para que Charla escuche al hermano, Doan se mata de risa. Entonces Doan le dice, ya estamos atrás de ustedes, ya los vemos, entonces ahí cortan. Y se los ven a Doan y Chala sonrientes y contentos. Bueno, la conversación que tuvo con Sinan fue muy graciosa, y además porque ya están con una etapa muy fundamental de que van a entregar esas pruebas y que van a poder reabrir el caso, entonces están contentos con lo que está pasando. Pero de repente el auto donde va el fiscal y Sinan explota. Ellos lo ven adelante, y por supuesto ahí paran, Doan baja gritando, Abby, 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 pero se prende fuego de una manera que la verdad que no queda dudas de que no va a quedar nadie vivo. No es como en otras situaciones que puede ser, no, está todo incendiado el auto, y el taxista, que está más lejos, le avisa a Yilmaz que todo salió como esperaban. Entonces dice, el fiscal desapareció junto con las pruebas. Yilmaz se lo cuenta esto a Lamia, o sea, Yilmaz está con Lamia, no sé cómo salió de las caballerizas y todo eso, no sabemos cómo salieron, pero Yilmaz está en la mansión con Lamia y le cuenta. Entonces, Lamia le pregunta por Doan y Sinan, y Yilmaz le dice que no se preocupe, porque lo que hicieron con el auto de Doan, creyendo que Sinan también estaba ahí, era solo para demorarlos. Entonces se escucha una voz de lejos que dice, hiciste muy bien, Yilmaz. Y enfocan y es Tahir. Tahir Hanjolu está en la cama, ese cuarto que tienen armado como una habitación de hospital en la mansión, pero está sin nada, sin ningún respirador, nada, y es el que le dice eso a Yilmaz. O sea que Tahir está al tanto de todo. O sea, recuperó la conciencia y está al tanto de todo. Así que bueno, acá termina el episodio, y la verdad que es un gancho brutal para el episodio 10, que no puedo esperar una semana a verlo. Y sinceramente, yo sé que en muchas series después el que supuestamente murió reaparece, y en la serie turca después explican que pasó X cosa. Sinceramente, el auto está incendiado de una manera que no van a poder decir después que Sinan salió, que no sé qué. Yo lo único que puedo creer es que lo que haya pasado es que
cuando ellos estuvieron, se detuvieron, Sinan se haya bajado del auto por tal cosa, o sea, es lo único que van a poder decir, pero bueno, la verdad que la situación que Sinan muera, yo no lo puedo creer, o sea, no, van a tener que encontrarle la vuelta, pues es un personaje maravilloso, a mí me encanta, y además la historia de Magnuriel tiene que terminar bien. Yo sé que las series turcas son capaces de matar a los protagonistas y, o sea, no lo dudo, pero de verdad sería una pena y una pérdida para esta historia, para esta trama, para esta serie. Para mí sería una pérdida irreemplazable este personaje. Así que es una angustia bárbara, no sé. Y que Tajira haya recuperado la conciencia. Llegamos al final del video, te pido que me dejes un me gusta o like y que te suscribas, que es gratuito e incluso anónimo puede ser, que ayuda a que mi canal llegue a más personas. Esto lo hago con mucho cariño, me lleva mucho trabajo, más que quizás se puedan imaginar, y entonces me encantaría que mi retribución mayor sería que me comentaran e intercambiar ideas con ustedes y, como dije, también preguntas. Puede ser que ustedes tengan dudas sobre la trama, los personajes o algo que quizás yo no expliqué bien. Si quieren me lo preguntan, me lo dejan en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gurujurus.